Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, pues nosotros por aquí llegando en vivo en directo desde Los Ángeles, California para la Unión Americana y el resto del mundo a través de Estudio 4 Online Radio. Nosotros por aquí estamos transmitiendo para todos ustedes, transmitiendo en directo en radio y podcast. Por aquí estamos nosotros entrando nuevamente. Hoy estamos compartiendo con todos ustedes nuevos temas. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que a todos nos compete y yo sé que les va a gustar mucho porque realmente es un tema que muchos de nosotros alguna vez lo hemos pasado y no sabemos qué es exactamente lo que viene sucediendo, pero por alguna razón siempre vamos a sentir algo que no sabemos muchas veces ni qué es. Más sobre todo cuando te hacen perder la confianza. Cuando la confianza se pierde, cuando la confianza se va, es igual como cuando yo digo cuando el amor se va. Cuando el amor se va, todo se pierde y cuando el amor se va, automáticamente todo se termina. Prácticamente porque no sabemos por qué razón, ni cómo, ni cuándo se inició, ni cuándo se fue. A veces nosotros damos toda esa confianza a las personas y definitivamente cuando tú ya te das cuenta, esas personas se fueron y se llevaron lo mejor de ti y por último, automáticamente, pues esas personas ya no regresan nunca más. Pero, ¿por qué razón nos pasa todo esto? Bueno, pues para eso nosotros vamos a poder compartir con todos ustedes porque el día de hoy nosotros tenemos a una experta que nos va a hablar de esto, así que ustedes sabrán qué es lo que pasa cuando la confianza se pierde. Así que vamos a invitar a Luz Mary que está por aquí con nosotros. Adelante, Luz Mary. Vamos a ver qué es lo que Luz Mary nos tiene el día de hoy para compartir qué sucede cuando la confianza se va. Buenas tardes, Jorge y todos los oyentes. Tengo un cachorro que no hace sino ladrar porque se perdió la confianza. No me quiere acercar. ¿Y saben por qué? Porque por ahí andaba Toyo, el de las travesuras, y anda detrás de él. Yo sí creo. Mire, empiezo a hablar y él mismo empieza a ladrar. Bueno, cuando se pierde la confianza realmente no se puede uno volver a obtener ese respeto por esa persona. La confianza es algo que te da una seguridad en el otro, es un apego, pero en el sentido bueno hacia la otra persona. Cuando esa confianza se pierde todo aquel amor que se tenía hacia ella, crean dudas, crea una cantidad de espacios que se cortan, se rompen totalmente. Y volver a obtener esa confianza es casi que imposible. Muy imposible, sobre todo cuando nosotros queremos a las personas. Pero vamos a preguntarle a Jenny Contreras, ¿pero qué sucede cuando nosotros nos sentimos tan mal por alguna razón que nos han hecho algo y nosotros perdemos la confianza? ¿Qué pasa? Cuando perdemos la confianza, es muy difícil de volver a recuperarla. Buenas noches en primer lugar. Buenas noches. Gracias por permitirme el micrófono. Se pierde cuando se pierde la confianza, prácticamente, no digamos que se pierde totalmente el amor. Yo pienso que el amor siempre, el amor existe, ¿verdad? Si el amor existe, todavía aún perdiendo la confianza, existe la esperanza de que a veces uno se aferra a que eso que uno piensa no sea verdad. Pero muchas veces eso es un poquito complicado cuando nosotros nos aferramos a esas personas y nos duele. Y es por eso que nosotros siempre estamos en la búsqueda de la libertad, de poder ser libres, de poder escapar, pero a la misma vez no queremos dejar ir a esas personas. Vamos a preguntarle a Marta Cecilia, que está también por aquí con nosotros, ¿qué pasa cuando nos aferramos a esas personas y la confianza se pierde? A ver, Marta Cecilia. Pues mira, es bien difícil porque como son personas que son de nuestra entera confianza y de nuestro aprecio, pues cuando nos traicionan nos sentimos tristes, nos invade la nostalgia, la angustia y pues la desconfianza en total de creer que esa relación ya no va a ser normal. Y definitivamente no es normal y por eso nosotros siempre buscamos a los terapistas, a los terapeutas y vamos al área holística y buscamos a aquellas personas que realmente tienen esa capacidad para poder entendernos. Pero a veces el dolor es tan profundo que no fácilmente nos podemos hacer a un ladito de eso. ¿No crees, Petra? Vamos a preguntarle a Petra que está por acá con nosotros.
buscando el micrófono. Buscando el micrófono Sí. para contestarnos. Así suceden las cosas muy frecuentemente, pero me pescaste un poco distraída. Completamente. Dime, ¿por qué lado quieres que vaya? ¿Por qué razón todavía cuando nosotros sabemos que alguien nos ha traicionado y sentimos ese dolor y vamos al terapeuta y a la hora de estar Ahora el terapeuta entendí. nos causa todavía esa sensación de dureza, ese dolor y no queremos a veces entrar en la aceptación? Entiendo. El problema justamente es la aceptación. Estoy un poco afónica, pero bueno, sigamos. Como el dolor en definitiva es una emoción negativa igual que las demás, el odio, la envidia, bla, que bla, hace mucho daño al cuerpo y al espíritu. Entonces hay que tratar de sacárselo lo antes posible. Definitivamente cuando nosotros tenemos ese tipo de dolor, a veces nos quedamos por mucho tiempo con ese dolor interno y es muy diferente ese tipo de dolor que se presenta por alguna forma de la pérdida de la confianza y muchas veces nosotros pedimos la ayuda en el número 1-800 para poder ver a ver quién nos puede ayudar. ¿Cuántos casos de esos te llegan a veces, Olivia Macías? ¿A quién le estás A ver preguntando? si nos responde Olivia Macías, que está por aquí con nosotros. Ah, ¿Cuántos casos solicitando ayuda en el 1-800 por la pérdida de la confianza? Creo que estamos alejados un poquito del micrófono, pero muchas veces cuando nosotros nos alejamos mucho y cuando perdemos la confianza en esas personas, buscamos la ayuda y por eso están los números del 1-800. Y no es una persona, pueden ser muchos. Y a veces nosotros pensamos que solamente nosotros estamos pasando esa sensación de dolor y cuando te das vuelta y te miras y te observas, te darás cuenta que ese tipo de dolor viene en muchas personas, más cuando se trata de una historia complicada. Y le quiero preguntar a Graciela, porque realmente ella es la que nos puede explicar sobre estas historias complicadas. ¿Qué sucede con esas personas cuando realmente perdemos la confianza? Bueno, perder la confianza, primeramente tendríamos que analizar un poco nuestro interior, ¿no? ¿Por qué perdemos la confianza? ¿Por qué perdemos la confianza en el otro? Primero tengo que tener confianza en mí misma. Si yo tengo seguridad, tengo confianza en mí misma, puedo confiar en el otro. Ahora, si el otro me traiciona, ya mi confianza va a estar un poco más debilitada y tengo que recuperar mi ser interior, mi propio ser para poder volver a confiar. Y eso lleva un proceso, lleva un tiempo, no es de un día para el otro. Lo mismo sucede con aquellos casos tan complicados cuando nosotros tenemos que llevar un proceso y muchas veces nosotros perdemos la confianza con nosotros mismos. También es algo interesante. Y le quiero preguntar a Cecilia Herrera, ¿qué pasa en esos momentos cuando nosotros perdemos la confianza? Muchas veces en nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, saludos cordiales a todos, que recién casi que ingresé. Perder la confianza nos disminuye la autoestima, nos bloquea, nos pone límites de creer que no somos capaces. Perder la confianza es como esconder al genio que tenemos dentro, porque todos tenemos algo de genialidad. Y eso se supera también con conciencia, el despertar en el momento que uno siente que está opacado. Y en esos momentos que te sientes muy ocupado, pues muy opacado por la situación, por la condición, por la razón, por tantas cosas que nos vienen pasando. Pero ¿qué pasa en nuestra cabecita, Sonia, cuando nosotros perdemos la confianza? El micrófono, a ver si lo abrimos por ahí. Ahora sí. Buenas noches a todos. Gracias por la participación, Jorge. Cuando se pierde la confianza, te limita a encerrarte, a poder desenvolver con naturalidad, a poder volver a confiar en esa persona, sea hombre o mujer.
una vez que te decepciona, ya no podés volver a confiar. Me pasa eso a mí. Y muchas veces pasa eso, sobre todo en las relaciones de pareja. Pero yo le quiero preguntar a Mili, ¿en verdad vale la pena volver a confiar otra vez cuando tú pierdes la confianza en alguien? Vamos a abrir el micrófono a ver qué nos dice. Sí, yo pienso que no toda persona es igual. Siempre se le puede dar el chance de creer. La duda a veces uno siempre la tendrá, porque es como una alarma, que después que te traicionan, esa alarma se prende frente a ciertas señales que esa persona da. Y en esas señales que nosotros tenemos cuando alguien nos hace algo y perdemos la confianza en esas personas, le vamos a preguntar a Edgar, que está por acá con nosotros, ¿en realidad puede volver a ser la misma confianza que tenías antes con esa persona que le perdiste la confianza, Edgar? ¿Qué piensas tú? Vamos a abrir el micrófono. Gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. Bueno, en la gran mayoría de los seres humanos, recuperar esa confianza al 100% es difícil. Pero, así como dijo ahorita Graciela, estamos también en la expectativa de siempre dar una oportunidad, porque los seres humanos estamos creciendo, estamos cambiando y estamos siendo mejores seres, mejores personas. Entonces, pero no es imposible. Yo pienso que sí se logra dar ese 100% de confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar más esa parte de la autoayuda, del autoconocimiento, de la autoconfianza y estar abiertos, entender de que se da oportunidades, pero que muchas veces no lo damos para nosotros mismos, sino que siempre se la estamos dando a las otras personas, para que ellos reconozcan sus errores. Y cuando nosotros empezamos a reconocer esos errores y nosotros pensamos que todo puede ser posible, y le quiero preguntar a María Dolores, que está también por aquí con nosotros, ¿en realidad esa confianza nosotros la recuperamos o tenemos que recurrir a un ser especial? A ver qué nos dice María Dolores por acá. Hola, muy buenas tardes a todos. La confianza. Creo que la confianza es una parte fundamental y sobre todo debe de ser primeramente en uno. Cualquiera que sea la decisión que tomemos de dar una siguiente oportunidad, la confianza la debemos de tener primero en nosotros mismos. Y voy a este dicho muy conocido que dice que algo así, que el ave no pone la confianza en las ramas del árbol, sino en sus alas. Y creo que todas las personas merecen una siguiente oportunidad porque todos podemos cambiar y el mejor ejemplo de ello somos nosotros mismos. Y efectivamente, que hemos llegado a cambiar en muchas cosas. Y efectivamente ahí es donde nos está diciendo, por ejemplo, aquí Olivia, a ver si nos contesta ahorita, a ver si entramos con Olivia, que dice, yo creo que no es lo mismo. Como comentaron anteriormente, se prenden las alarmas. ¿Qué vendrían siendo las alarmas? A ver si nos contesta Olivia. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cuáles serían esas alarmas que se nos prenden? Ocupadita, como siempre. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, claro, sí te escuchamos. Como comentó alguien anteriormente, ¿verdad? Se prenden las alarmas, quiere decir que la persona con la que le diste la oportunidad, de repente vuelve a tener los mismos patrones de conducta, ¿verdad? Que tenía antes de que tú te dieras cuenta que pues tenía una relación con alguien más. Entonces, pues desafortunadamente muchas veces, ¿verdad? Como pareja no tenemos la suficiente honestidad de decir, ¿verdad? No estoy a gusto ya, o me quiero ir, o cualquier cosa, no, sino que es más fácil, pues mantener otro tipo de relaciones con otras personas, ¿verdad? Y en un promedio que nosotros podamos pensar, ¿cuántas personas te llaman en el 1-800 pidiendo ayuda en relación a este tipo de la falta de la confianza? ¿A mí? Sí.
No he tenido llamadas de ese tipo. No llamadas de ese tipo, sino llamadas de otras cosas. Ahorita les vamos a explicar qué tipo de llamadas son esas. No se aceleren, espérense. No se pongan ansiosos porque esas son llamadas muy especiales, espérense. Déjenme decirles que muchas veces cuando la confianza se pierde, automáticamente nosotros entramos en un proceso muy difícil. ¿No es así, Petra? Absolutamente. Recuperarla cuesta y requiere una terapia por parte de Jorge, por parte mía, por parte de todos los que lo hacen y que tienen terapias especiales porque son muy personales y hay que usar muchas herramientas para que eso salga a la superficie y que pase del subconsciente a la conciencia. Y en esa parte es donde yo le quiero preguntar a Jenny, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendarle a una persona que ha perdido la confianza? Bueno, yo pienso que todo depende de cómo sea la relación entre las dos personas. Si la persona piensa que la relación puede salvarse o si ya al perder la confianza, si ya es demasiado, eso depende de cómo lo haya visto, cómo fue la pérdida de la confianza, cómo haya determinado que realmente eso es así. ¿Será en algunos casos, Jenny, que muchas veces nosotros no queremos aceptar? Puede que no quiera aceptar, como puede que haya circunstancias, por ejemplo, como que no quiere aceptar que, por ejemplo, una persona tenga su matrimonio y que tenga hijos y destruir el matrimonio por una persona que esté fuera, pues. Quizás sea eso o también puede haber sido que sea un chisme o que no sea real. Y en esos casos, cuando no son reales, ¿por qué muchas veces nosotros recurrimos a la parte divina, Luz Mary? ¿Por qué nosotros siempre cuando estamos en una situación tan complicada como es esto, de la pérdida de la confianza, ¿por qué siempre recurrimos a la parte divina? Porque es esa capacidad que tenemos dentro de nosotros mismos de encontrar esas respuestas. Damos esa confianza, ese ser que está en toda parte, que lo tenemos dentro de nosotros. Y al darle esa confianza a ese ser supremo, también encontramos muchas veces las respuestas a todas esas preguntas que tenemos, de las dudas, de por qué perdimos la confianza, de por qué no creemos en los otros seres. Tendrá que ver mucho también en la cuestión de la comunicación con las personas, como lo comentaban ahorita, la comunicación de la pareja, la comunicación con las otras personas, la comunicación con los amigos, la comunicación en el trabajo. ¿Qué tan importante sería la comunicación en la pérdida de la confianza, Josefina Rodríguez? Vamos a ver si nos contesta Josefina Rodríguez. ¿Qué tan importante es la comunicación en la pérdida de la confianza? A ver si abrimos el micrófono por ahí. No te escuchamos, el micrófono está cerrado. Vamos a abrir el micrófono. Ya lo encontré. Ahora sí, abrimos el micrófono. Ayer, pero ya le voy a dar clic a las letritas. Perfecto. Pues mire, la cuestión de cuando uno acude a la deidad es por una cultura y una educación que nos fomentaron, pero que nos la fomentaron de oídas y de fe porque no teníamos el conocimiento en ese momento. Y la comunicación también en los hogares, pues hemos ido aprendiendo a partir de los miles de años, doctor, porque el conocimiento ha ido poco a poco. Algunos lo encuentran a través de una filosofía, otros de la lectura, de lo que considera la fuente de información, como la palabra que dice la Biblia, ¿no? Y exactamente en esa parte, cuando tú mencionas con esto, Josefina, yo le quiero preguntar a María Dolores, porque de amor se trata la vida. En realidad, la pérdida de la confianza puede ser amor.
Bueno, las personas se pueden ganar este modo de reaccionar de uno, pero definitivamente cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, es imposible que perdamos la confianza en nosotros mismos, y al conocernos, al sentirnos, al vivirnos, podemos cederle la confianza a esa persona que tal vez nos lastimó o nos dañó el autoestima. Y eso pasa muchas veces por la razón de que nosotros le damos el control de nuestras vidas a otras personas. ¿Y cuántos de nosotros en verdad le damos todo ese control? Sí, mi amor, sí, cariño, sí, mi vida. Todo lo que tú digas, llévate las chanclas, no te preocupes, ponte mis pantalones. Ay, te equivocaste, te pusiste mis calcetines, eso no son. Entonces, ¿por qué razón nosotros le damos el control a esas personas, Petra? Bueno, eso es un poco la autodependencia, ¿no es cierto? Pero en muchos años de convivencia se dan ese tipo de cosas. Es muy común. Lo difícil es la comunicación, que se pierde en gran medida cuando hay una decepción o cuando hay desconfianza porque se comprobó que hubo una mentira. Y ese tipo de mentiras muchas veces se llevan por mucho tiempo, por largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando realmente tú descubres en esos casos que existió una mentira por ahí? Y eso viene provocando también que tengas esa pérdida de la confianza. Vamos a preguntarle a Olivia a ver qué nos dice Olivia. ¿Me repites tu pregunta, Jorge, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué pasaría en esos casos cuando nosotros consideramos que la confianza se nos fue, se nos perdió? Pues yo pienso, o sea, en lo personal, ¿verdad? Ya esto es mío personal, yo tengo que tener el valor por mí misma, por mis decisiones y por mis emociones, y tratar, ¿verdad? Si, como yo siempre le he dicho, si es una persona que te complementa en muchos sentidos, hacer la lucha, ¿verdad? De seguir adelante juntos y poniendo los límites ambos. Pero si ya no se puede, si esa persona, ¿verdad?, sigue esos patrones de conducta que tenía antes de que pues uno se diera cuenta, pues simplemente, ¿verdad?, ganar por su lado, porque si ya lo hablamos y estamos tratando de tener esa comunicación, pues ya no depende de uno. Definitivamente. Yo no estoy para cumplir las expectativas de la otra persona. Definitivamente. Y le vamos a preguntar a Carlos Cañas, que está por acá también, que se incorpora con nosotros. Carlos Cañas, ¿cuáles serían las causas por las que uno pierde la confianza en las personas? Excelente pregunta. Muy buenas tardes para todos. Yo creo que uno de los principales motivos es la mentira. Cuando a mí me mienten, definitivamente empiezo a perder la confianza. Eso es lo básico. Hay otros motivos que también son importantes, pero a mí me ofende demasiado que me mientan. Entonces ahí ya se acaba esa parte tan importante. Y próximamente por ahí viene en camino el libro que habla sobre la mentira, así que yo nomás estoy esperando que me manden el prólogo para echarlo a andar. Y yo sé que te va a encantar mucho porque vas a encontrar muchos secretitos buenos por ahí, que más de alguno se va a reflejar y va a decir, este soy yo, este soy yo, este soy yo, este que ando por aquí también soy yo. Se van a dar cuenta porque eso fue un trabajo y una estrategia muy buena que hizo poner a todos en su lugar en alguna ocasión. Así que vamos con Mili, vamos a entrar con Mili ahí que nos está por acá levantando la mano. Claro que sí, Mili, yo te doy la palabra por ti. Háblanos, Mili, por ejemplo, en las relaciones de pareja. ¿Tú crees que cuando se pierde la confianza se puede volver a ser igual? Yo contesté en esa encuesta que no. No creo, porque la confianza es algo muy grande que tiene que existir en una pareja. Si no hay confianza, se pierde todo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú te sientes mal y no tienes la confianza, pero vienen y te endulzan el oído y te dicen, sí, mi amor, no te preocupes, mañana todo va bien? ¿Qué pasa en esos casos, Sonia? Vamos con Sonia González.
En esos casos, yo también no estoy de acuerdo con las mentiras. Soy una persona que no tolera la mentira. Y cuando descubro mentiras, ya no puedo recuperar esa confianza. Es cierto que hay que dar una oportunidad, pero ya no es al 100%. Entonces, no sé si tengo que trabajar en mí, pero trato de ser lo más honesta posible y la mentira no la tolero. Y cuando una persona pierde su confianza, Sonia, cuando una persona pierde su confianza, ¿quién será el responsable de esa pérdida de confianza? Vámonos con Esther Camacho, vamos a preguntarle a Esther Camacho, ¿quién será el responsable de esa pérdida de la confianza? ¿El que se queda o el que se va? Bueno, yo creo que hay que ver, ¿verdad? La situación, porque puede ser de una parte o de otra. Eso no tiene, hay que ver realmente cuál es la situación, pero sí, yo digo que está difícil. Está difícil, uno perdona, uno sabe se supone que uno debe de perdonar, a dormir la patita. pero está fuerte. Y en esos casos, vamos a preguntarle a Lupita por acá, a Lupita Reyes, que está también por aquí con nosotros. Ahora que nosotros estamos hablando de la pérdida de la confianza, y cuando nosotros perdemos la confianza en una persona, ¿vale la pena tener sexo? No entendí la pregunta. Cuando nosotros le perdemos la confianza a las personas, en la relación de pareja, cuando le pierden la confianza a las personas, ¿vale la pena tener sexo? Que si vale la pena, claro que sí, vale la pena tener, ¿por qué no? Definitivamente. ¿Qué pensará Graciela? Vamos a ir con Graciela. Bueno, la verdad es que estoy intentada. No sé, a mí me parece que si pierdo la confianza, no, tendría que volver a empezar a remarla, como decimos nosotros, para lograr la confianza primero en mí, estar segura de que es lo que quiero, y después en el otro. ¿Qué pensará Josefina? Doctor, aquí con el respeto debido es cuestión de enfoque, dependiendo de cómo esté el interior de cada persona, porque somos humanos y erramos y todos absolutamente mentimos en un momento, en una circunstancia, dependiendo del entorno o el suceso. Entonces, como dijo Lupita, oye, pues si yo puedo tener ese placer, pues lo tomo, y la diferencia, debemos de llegar a un acuerdo hablado y pactado a tal tiempo límite para que las cosas se puedan resarcir y corregir, a lo mejor si tiene solución, y si no, si hay dureza en los corazones, pues se paran con la confianza del mundo, pero los deleites de la vida se aprovechan. Y por acá nos dice María Dolores, son los hechos los que pueden incluso hacer mejor las cosas que antes en todo tipo de relación. ¿Qué piensas tú, Edgar, de esto? ¿Será verdad que los hechos pueden rehabilitar esa confianza? Sí, claro. Sí, pero humanamente los casos son muy pocos los que se alcanzan a recuperar la confianza en un 100%. Necesitamos mucho la parte espiritual. Alguien hablaba sobre la parte del perdón y es fundamental. Es decir, es como no mirar lo que ocurrió, el daño que me hizo, la mentira o la traición, no mirarla como un daño, sino recordarla como algo que fue superado y recordarla como algo que fue pasajero y que se dio la oportunidad a un ser humano para que sea una mejor persona. Si lo miramos desde esa otra óptica, que ya es una óptica de crecimiento personal, espiritual, sí se logra recuperar el 100%. Pero si lo miramos solamente desde la óptica de que tú me mentiste, no creo, tú me engañaste, tú me las debes, entonces nunca se alcanza. Siempre va a estar en ese duelo, en esa rivalidad, y el ser humano nunca alcanza la felicidad.
Pero si lo miras desde otro plano, desde el plano espiritual, como te dije hace un momento, sí se puede alcanzar. Cuando nosotros estamos hablando de la conexión entre un ser y otro ser, entre una persona y otra persona, y cuando estamos hablando de esa conexión amorosa, y cuando estamos hablando de esa comunicación por medio de la palabra. Pero ¿qué pasa en aquellos casos donde nosotros malinterpretamos muchas veces ciertas situaciones y pensamos que a lo mejor hay algo más detrás de todo eso? ¿Qué piensas tú, Petra? Malinterpretamos muchas veces, porque si es en un caso de pareja, el hombre piensa y dice de una manera y la mujer piensa y dice de otra. Entonces a veces se cruzan los pensamientos y no coinciden. Y cuando las cosas no coinciden y se nos frustran y se nos chocan todos aquellos pensamientos, pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos la confianza en una persona? ¿Qué pasaría, Andrés Blanco? Vamos con Andrés. Hola, ¿qué pasó? Buenas tardes. Tardes, noches, no sé qué horas son. ¿Qué ¿Sí me pasará? escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Qué pasará, Andrés, con una persona que pierde la confianza? Pues la confianza, cuando pierde la confianza, pues ya se perdió todo, porque hasta las ilusiones, los planes, todo se pierde cuando uno pierde la confianza. Y no Tiene uno, solamente en las demás personas, Andrés, también en uno mismo. sí, bueno, uno mismo cuando uno pierde la confianza, de hecho, es el tener como la ilusión de hacer algo, y si la pierde uno, pues ya, como dices, pues se pierde todo, ya como que se abandona uno, pues es lo peor, perder la confianza. Siempre hay que conservar la confianza para seguir adelante. Y en aquel momento, cuando yo inicié la encuesta para iniciar el libro, puse a muchas personas para ir para la encuesta y la gran mayoría respondió algo en desfavor y unos cuantos en no lo sé y bien poquitos en sí. La pregunta es nuevamente, por ejemplo, aquí con Carlos. Vamos con Carlos Cañas. Carlos Cañas, ¿se debe perdonar una infidelidad? ¿Se debe perdonar una infidelidad? Pregunta Jorge. Sí. Pues hombre, escrito está que hay que perdonar absolutamente todo. Entonces, de hecho a mí ya me pasó y perdoné. El asunto es que a veces no se olvida tan fácil o a veces ya viene, digamos, la separación, ¿cierto? Entonces puede ser que yo la perdone, pero ya no quiera seguir con ella, terminar completamente la relación porque uno no es capaz de llevar en su cabeza por el resto de su vida ese dolor tan grande. Entonces, en mi caso, yo no soy capaz de llevarlo. Esa parte no la entendí. Vamos a ver si Marta Cecilia nos las explica. Pues yo considero que lo que dice Carlos, pues pueda en parte tener razón, porque en lo personal yo puedo decir que si tengo la capacidad de perdonar, porque amo a mi pareja, pues entonces tengo que perdonarle la infidelidad. Aquí lo que va a caber es que tengamos que concentrarnos más en el diálogo, en concentrarnos en nosotros mismos para que esa confianza perdida vuelva a restablecerse. Tal vez va a costar en un principio, pero con amor y con el perdón, creo que lo vamos a superar. Yo voy más por el diálogo, por la convivencia, por el perdón y por el amor. ¿Cómo se lograría una confianza entre las personas? Vamos con Cecilia Herrera. ¿Cómo se lograría una confianza? Pues perdonando, como dijo Jesús, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen, porque a veces perdemos la conciencia de lo que hacemos y perdonar, no solo la infidelidad, a veces perdonar algún malentendido, perdonar a veces a veces sencillo. Perdonar es sanar también, porque si vamos arrastrando cada ofensa, que a veces no lo tomemos como personal, sino por los conflictos que tenga la otra persona.
Y ahí, es no guardar rencor. definitivamente, y ahí es donde le quiero preguntar a Olivia, por ejemplo, ahí, ¿realmente no saben lo que hacen? Vamos a preguntarle a Olivia Macías. ¿En realidad las personas que te hacen un daño no saben lo que hacen? ¿Qué piensas tú? Nos cambiamos con Petra. Vamos con Petra por ahí. ¿Qué piensas tú, Petra? ¿En realidad las personas no saben lo que hacen? Muchas no entienden la magnitud del daño que hacen. Para ellos es poco y para otra persona puede ser mucho. Por ello es muy difícil. Yo estoy a favor de perdonar siempre porque suceden los cambios. Muchas veces una persona está en el proceso de tratar de digerir una situación determinada y cuando termina de digerirla es capaz de pedir perdón y de cambiar el rumbo. Esas son excepciones. Y cuando estamos hablando, no siempre se da. y cuando estamos hablando de una infidelidad, yo tengo una pregunta. Vamos a ir con Lupita. Vámonos con Lupita Reyes. Yo tengo una pregunta para Lupita Reyes en relación de una infidelidad. Cuando nosotros estamos viviendo una infidelidad, ¿el perdón se tiene que pedir antes o después de la infidelidad? Después del sexo. ¿Qué piensas tú, Graciela? Bueno, creo que después del sexo ya sí hay que pedir perdón, pero más que pedir perdón, arrodillarse y clamar por el perdón, porque es muy difícil. Ya como decimos acá en Uruguay, ya metió la pata. Bueno, pero después del sexo se fue la tensión. Después del sexo se fue la tensión. Si pide antes es porque ya estaba en su pensamiento hacerlo. Es porque ya estaba cometiendo el acto antes de practicarlo. Entonces, creo que ahí dependerá de la persona, de la otra persona, si acepta el perdón. ¿Qué pensará? Acepta perdonarlo. ¿Qué pensará Andrés? Vamos con Andrés, a ver. ¿Se debe de pedir antes o después? Pues yo creo después, ¿no? Porque si no ya es con premeditación y alevosía y ventaja. Porque yo creo que todo eso viene no porque esté planeado, sino porque las emociones a veces nos dominan, sea hombre, sea mujer. A veces sucede eso y cuando uno ya se da cuenta, pues ya cometió el error y entonces tiene que ser después, porque creo que así es. Más bien, antes uno debe meditar para no llegar a hacer eso y dominar nuestras emociones para no llegar a cometer esa infidelidad. En alguna ocasión me tocó escuchar a alguna persona que decía que no había problema si cometías una infidelidad o no. Porque al final de cuentas, tú te confesabas y los pecados se te iban. Vamos a ver con María Dolores, ¿será cierto? ¿Es a mi doctor? En alguna ocasión una persona dijo que no había problema si cometía una infidelidad, que solamente podía conectarse con Dios y los pecados se te iban. Pues más que tratarse de pecados, al encontrarse con Dios, es que esa persona libere todo lo que se ocasionó, porque la persona infiel primeramente se hace daño a sí misma. ¿Qué pensará Marta Cecilia? ¿Será igual o tendrá alguna visión diferente? Pues como dice María Dolores, yo creo que si estamos en lo divino podemos perdonar todo. ¿Que entonces lo divino perdona todo, Luz Mary?
Pues si nos vamos al campo de lo divino, Dios perdona absolutamente todo. Y por eso Cristo vino y nos redimió en absolutamente todas las cosas. La cuestión ahí es, ¿nos perdonamos nosotros mismos? Excelente pregunta. Es la parte de la divinidad que no estamos teniendo en cuenta. Pero Porque la pregunta acuérdense es, que Dios está dentro de nosotros. Si Dios nos perdona, nos perdonamos nosotros mismos. ¿Y qué tan difícil sería, por ejemplo, aprender a perdonar nosotros mismos? ¿Qué tan difícil sería? Vamos con Edgar, a ver, con Edgar, ¿qué nos dice Edgar? Es un proceso, Jorge. Yo pienso que Jesucristo pues nos enseñó y nos sigue enseñando la forma del perdón y que su ideología, su evangelio se resume en dos palabras, en amor y perdonar, más nada. Entonces, en la medida que podamos crecer espiritualmente, vamos creciendo también en esa capacidad de perdonar. Y muchos seres humanos han logrado ese nivel del perdón, ¿no? Cuando ya pues logran tener una espiritualidad definida, una espiritualidad en un alto nivel, en un alto grado. Y pues para ellos se hace más fácil. Pero todo es un proceso de construcción. Y en ese proceso que nosotros estamos hablando, vamos con Mili. Le quiero preguntar a Mili por acá. Vamos con Mili. En ese proceso que nosotros vamos haciendo, realmente se puede vivir con una desconfianza. Yo personalmente no podría. ¿Qué pensará Jenny? ¿Qué pensará Jenny? Vivir en desconfianza, la verdad es que no es fácil. Se puede dar oportunidad, se puede perdonar y continuar intentándolo, mejorar la relación. Porque a veces no solamente es culpable la persona que es infiel o la persona, sino también a veces es culpable la misma persona que está dentro, o sea, la persona engañada. Y es ahí donde viene la pregunta, ¿quién es el infiel? En una relación, ¿quién es el infiel? ¿El que comete el hecho o el que se queda en casa? Vamos con Priscila. El que comete el hecho, obviamente. Porque el que se queda en la casa, pues, no estaba buscando nada por la calle. ¿Qué pensará Carlos Cañas? ¿Quién es el infiel? ¿El que se queda en la casa o el que comete el hecho? Obviamente que el que comete el hecho. ¿Qué pensará Petra? ¿Que el que se queda en casa o el que comete el hecho? Justamente se dan las situaciones en las que, por ejemplo, se da mucho en las mujeres, que cada vez que el hombre se acerca y está cariñoso y que quiere algo y no sé qué, dicen, ay, estoy cansada y estoy, los chicos no sé qué cosa. Entonces el hombre, que es un animal que tiene necesidades más frecuentemente, por ahí, se va por ahí. Es muy común. ¿Ustedes por qué creen que se vende mucha aspirina? Por tanto dolor de cabeza que tiene la mujer. No, Jorge, ¿sabes por qué? Porque la aspirina se usa para una cosa, ni antes ni después, sino en vez de, y tenerla entre las rodillas. Ese es un buen método. ¿Qué pensará Josefina? Acá en México venden tijeras polleras, capados, ya no hay reproducción. Esas tijeritas por ahí que son muy, muy especiales. Oigan, de verdad, ha sido un momento tan complicado y tan bonito, pero ¿saben una cosa? Déjenme decirles algo. En realidad, considerándolo desde el punto de vista nuestro, el infiel no es el que comete el hecho. El infiel es el que se queda en casa. Y pareciera que es algo absurdo, pero tiene mucho que ver. ¿Cuántas mujeres en la casa descuidan a sus esposos? ¿Cuántas mujeres
¿cuántas mujeres en la casa no tienen tiempo? Y mencionaron los dolores de cabeza. ¿Cuántas mujeres en la casa trabajan, cuidan a sus hijos y limpian la casa y se olvidan del esposo? Al revés, ¿cuántos esposos trabajan demasiado y se olvidan de la casa? Porque están cansados. ¿Cuántos en verdad van a la terapia y en la terapia te dicen, es que venimos a la terapia porque siempre me toca el cuello? Y te dicen, ¿para qué me trajiste si solamente yo lo que te decía es que te quiero mucho nada más? Es que yo pensé que tú me acosabas. Muchas veces la mala interpretación de las cosas es lo que te lleva muchas veces a perder la confianza. Por eso se requiere muchas veces ser honesto con lo que tú estás haciendo, con lo que tú llevas. Si realmente la relación que tú tienes no funciona, bueno, pues hablen, comuníquense, pónganse de acuerdo. Y si realmente existen cosas y bienes por ahí, entonces tomen las mejores decisiones. Busquen a las personas correctas. Por eso se usa la palabra no. Hay veces que se usa la palabra no, hay veces que se usa la palabra sí. Y si nosotros no tenemos esa certeza, entonces necesitamos buscar ayuda. Una buena relación no solamente se da en casa, también se da con tu jefe. Porque cuántas mujeres muchas veces salen enroladas con el jefe de trabajo. Y echamos la culpa que en la casa, porque el esposo está en la casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el infiel? Porque la mujer está trabajando y el hombre está en la casa. Pero el hombre muchas veces se acostumbra a vivir la vida de la mujer. Él cocina, él limpia, él cuida. Se encarga de los niños. ¿Por qué? Porque se convierte en una vida cómoda. Y de igual manera viene pasando con los compañeros. Ahora, ¿cómo está la comunicación en ese momento? ¿Cuántas veces tú conversas con tus compañeros, con tus compañeras? ¿Cuántas veces les dices tus logros, les dices tus proyectos? Muchas veces hay parejas que no se comunican. Ni siquiera se preguntan cómo te fue en el trabajo. Solo llegas, ya llegaste, qué bueno. Ni siquiera se alegran de que ya llegaste. Ni siquiera te ofrecen un plato de comida. ¿Por qué? Porque te ven como parte de algo normal. La vida de nosotros está tan complicada y llena de tantos problemas que nos olvidamos con quienes compartimos y le echamos la culpa a aquel por qué se fue o a aquella por qué se fue. Y es el momento cuando nosotros nos empezamos a sentir tan mal. Nos enojamos, nos frustramos, pataleamos, peleamos. Y ahí nosotros no entendemos. Por eso es bien importante que cuando algo esté sucediendo, si tú conoces la relación bien que tú tienes, la relación no solamente de pareja, con las demás personas, hay personas que te interesan mucho. Y no estoy hablando de una relación de pareja, hay personas que te interesan. Y no estoy hablando de amor, estoy hablando de una relación, de una interacción con personas. Porque muchos de nosotros tenemos grandes amistades, grandes amigos, y no quiere decir que tú tengas un interés con esas personas. Sin embargo, eso puede crear una especie de celos. Y nosotros podemos entender que a lo mejor yo ya no debo de estar ahí, mejor me voy, cambio la rutina, me quedo callado, me queda callado. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta. Hay personas que salen a hacer ejercicio afuera, pero hay personas que no tienen tiempo para compartir un espacio de hacer ejercicio. El ejercicio no solamente es ejercicio físico, el ejercicio también es ejercicio mental. Es ejercicio con el habla, es ejercicio con el pensamiento. Porque quieras o no, cuando sales a caminar, por lo menos ahí en el parquecito, vas a tener un pensamiento y una comunicación totalmente diferente porque ya miras los árboles, ya miras los animalitos, ya miras aquel que anda volando ahí, ya miras el otro que anda corriendo ahí, ya miras el topo que sale de ahí también. Y esos pequeños detalles a nosotros se nos olvida con el tiempo. Cuando eras novio, te colgabas hasta la cazuela. Cuando eres casado, se te olvida qué color era la cazuela. Entonces, ¿cómo podemos nosotros juzgar y decir que realmente estamos perdiendo la confianza en alguien cuando nosotros fuimos los primeros que iniciamos todo esto? Y de ahí parte y de ahí surge toda la mala comunicación que estamos llevando. Ahora, ¿cómo te vistes en la casa? ¿Te maquillas? No te maquillas. Cuando eras joven te maquillabas, pero ahora ya no te maquillas. ¿Por qué? Porque ya eres de casa. Ahora ya eres de trabajo. Anteriormente te ponías un tipo de ropa muy bonita, muy elegante, y ahora ¿por qué no te cambias? Ahora ¿por qué no te peinas? Ahora ¿por qué no te bañas?
Ahora, ¿por qué tienes esas uñas de los pies tan largas? Antes te las cortabas, ahora ya no. Esos pequeños detalles se te van yendo. Anteriormente te cuidabas la dieta. Antes comías todo lo natural y ahora le metes lo que te da la gana. Y pensamos que la alimentación es lo que a nosotros nos está haciendo que estemos engordando. Y no nos damos cuenta que muchas veces también el cuerpo es parte de un apetito. No solamente el acto sexual. La convivencia tiene que ver mucho también con la forma de pensar y la forma de percibir. Anteriormente te invitaban a un lugar y tú sí querías ir, pero ahora no, ahora pones pretextos. Tengo demasiado trabajo, tengo que cocinar, tengo que madrugar, tengo que ir a hacer algunas otras cosas. Y eso te viene creando una molestia. Eso te viene haciendo que tú te frustres. Eso viene haciendo que tú en realidad empieces a pensar en algo distinto. Entonces, ¿quién es el infiel? ¿El que hizo o el que se quedó en casa? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿En dónde está el error? ¿Qué es lo que tú estás participando para que las cosas surjan y se den de esa manera? Siempre nosotros miramos el lado que más nos conviene. Pero nunca decimos, esta situación fue por mi culpa. Y ahora, si hacemos una introspección, no nos damos cuenta en dónde está el error y nos cegamos y no queremos hacer nada. Así que hoy estuvimos hablando de la confianza, por qué se pierde la confianza y cómo nosotros podemos recuperar esa confianza. El día de hoy nosotros lo estuvimos viendo y nosotros transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California para la Unión Americana y el resto del mundo. Nos vemos el día de mañana con un nuevo programa. Que la pasen bonito y disfruten el resto de la tarde que les queda. Estudio 4 Online, cambia tu ser.